Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Vamos al estudio de la palabra de Dios. Aquí me han dicho que les ha ido bien. Están en el capítulo 16 del Santo Evangelio según San Mateo, ¿verdad? Amén. Amén. Y el versículo 16. 17. Claro, hermano Carlos, que si quiere lo leemos desde el 13 y hacemos claro. mención, porque creo que es importante que lo hagamos estando usted presente. Leamos. Sí, dice la Escritura, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijese que él era Jesús el Cristo. Qué pasaje tan interesante el que acabamos de leer. Vamos a tratar como de ayudar a alguien hoy, porque de pronto alguien está preocupado por la escuela dominical mañana, por ejemplo, y dice, venga, y a mí se me acabó, y no sé qué hacer. Yo quiero comentarles que un día iba de viaje a un evento. Me sorprendí al ver al pastor desde 8 de la mañana, todo el día, en una oficina que improvisó en el salón. Ahí colocó la mesita, una sillita y un calor, techo de zinc. Y el pastor, pues cuando yo llegué le pregunté, mano, ¿qué hace estudiando para la escuela dominical mañana? Porque resulta que a uno muchas veces se le acaba. Entonces, qué bueno poder como hacer un aporte. Dígame 3 títulos para la enseñanza mañana, pastor. Me dijo 3. Y el hermano Mauricio otros 3. Y yo voy a ver si puedo dar otros 3. Bueno, yo diría, ¿quién es Jesús? Que sería uno. 2, uno que titularía Una respuesta por la vida. Qué interesante. Y no sé, creo que esos 2 tendrían. De esos 2. ¿Y usted, hermano Mauricio? Yo, pues, se me ocurre una pregunta, una respuesta. Sí, y el otro, la otra sería difícil, pero mientras la encuentra, yo voy a... Es difícil titular aquí mucho porque es que tiene un conjunto de cosas complejas. Déjeme utilizar su título para 2 enseñanzas. Bueno, ahí me ayuda. Sí. Yo titularía una así, una pregunta. Hasta ahí. Ya. Sí. No se les olvide a los predicadores que entre más corto sea el título, es más llamativo y genera más expectativa. Y titularía el otro una respuesta. Pero yo titularía otros sermones de otra manera. Por ejemplo, una revelación efectiva. ¿Sí? Aplica, claro que sí. Sí. Yo titularía otra, las puertas del infierno no prevalecen contra la iglesia. Yo titularía otra, ¿qué dicen de mí? Yo titularía otra, ¿qué dicen ustedes? O sea, acá hay una riqueza espiritual. No. Yo titularía otra, para usted, ¿quién es Jesús? ¿Sí?
aquí hay un compendio maravilloso de temas que usted como pastor o como predicador hoy pueden servirles. Entonces ahí a grandes rasgos ya tienen como 8. Claro. Qué importante. Después de tener toda esa temática, entremos en materia. Si miramos el pasaje completo, pudiéramos llamarlo una confesión real. Amén. Porque es la confesión de Pedro. Y en ella encontramos varios tópicos muy interesantes, como es el deseo de Jesús saber por boca de sus discípulos qué escuchan hablar de él. Porque por ahí hay un dicho que las noticias vuelan, ¿sí? Y Jesús generaba mucha noticia. Entonces, sin duda alguna, esas noticias tuvieron que haber llegado a oído de los discípulos. Jesús les dice, venga, ¿qué dice la gente acerca de quién es el Hijo del Hombre? Ellos le dan una respuesta acorde a lo que han escuchado. Luego viene el interrogante ya más personalizado, ¿se puede decir así? Sí. Más directo. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Qué piensan? Sí, acerca de quién soy yo. Mi círculo inmediato. Exactamente. Y hay una respuesta muy interesante y precisamente del hombre más intrépido. ¿Cómo se le llama ese carácter en psicología? Como colérico. Le dicen colérico, ¿no? Que él era... Sí, como un temperamento bastante interesante, pero pues que había que atajarlo. Yo siempre he dicho que es mejor atajar que arriar. Que arriar. Sí. A mí me encanta esa gente loca que se sale de lo normal, que tiene todos los días ideas nuevas, que se le ocurren, entre comillas, locuras, pero que bien canalizadas se convierten en una bendición. Amén. Y es el caso aquí. Pedro de una vez dice, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Oye, no debo hablar a los otros. No los debo hablar. Y Jesús de una vez le da una respuesta. Bien, Pedro, estás bien. Eso no se lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. ¿Ya? Es muy interesante entender el pasaje, porque la mala interpretación del pasaje lleva a pensar hoy que las personas no pueden entender el Evangelio si no viene una revelación. Y resulta que la revelación ya está. Amén. La revelación ya fue revelada. El misterio ya fue revelado. Exactamente. Perdón. Si uno se ubica en el tiempo de Pedro, claro, muy complicado. Por eso es que yo he dicho algunas veces acá que gracias a Dios por el tiempo de la manifestación del Señor Jesús en el tiempo de los discípulos. Pero hoy por hoy nosotros tenemos más herramientas de juicio para aprobar o improbar algo relacionado a nuestra fe, porque para aquel tiempo no existía la riqueza literaria relacionada a Jesús que tenemos hoy. Amén. Entonces, pues yo he ido hasta más allá en algunas enseñanzas acá cuando decimos que una cosa son los apóstoles hasta el Pentecostés y otra cosa son los apóstoles después del Pentecostés. Así que aquella revelación en ese momento fue maravillosa, pero pues nunca se había tenido en cuenta. Jamás se le había ocurrido a un hombre pensar, tener esa iluminación que Pedro tiene en ese momento. ¿Cómo será que Jesús le dice, bien, Pedro, eso no te lo ha revelado carne ni sangre? Sí. No, que iba a decir que nosotros terminamos utilizando ese adjetivo de Christus, el Mesías, ¿no? Para ponerlo como si fuese un nombre, pero
Aquí vamos no a divagar, sino a concretar cosas que nos llevarán en algún momento cuando lleguemos a Gálatas y eso, a entender un poquito sobre esta parte. Es que, o sea, la trascendencia de lo que dice Pedro era entender que en Jesús se cumplían todas las profecías dichas en el Antiguo Testamento. O sea, en él convergen todas esas promesas. O sea, por eso digo que es un adjetivo, o sea, se le atribuye a él eso que es, aunque no sea un nombre. ¿Y por qué digo? Porque digamos que cuando uno comienza a leer Hechos, por ejemplo, uno se da cuenta que la comprensión de la gente acerca de lo que significaba el Cristo era casi nula. Uh-huh. Sí. Sí, o sea, ni idea. Lo miraban como un libertador. Eso sí. Eso era todo. Sí, eso lo veían político. Eso, lo veían en términos políticos, pero su trascendencia era infinitamente superior. Pues claro. Sí, es decir, ¿cómo será de trascendental la revelación que tiene Pedro ahí? La implicación que tiene Jesús en la vida del hombre. Que Juan dice, vea, Jesús hizo otras muchas señales y milagros. Dice Juan, pienso que si los libros estuviesen escritos, que si estuviesen escritos los libros, cada una de esas señales, de los milagros, los libros no cabrían en el mundo. Pero las que están escritas tienen un fin, y es para que creáis que Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén. Es muy trascendental la revelación que tiene Pedro en ese momento, porque hasta ese momento Jesús es un caudillo más. No, y al punto que uno en los textos anteriores sigue observando cómo Jesús les cuestiona a ellos que rápidamente se olvidan de las cosas que él hace, o sea, como que justo antes, él vuelve y le dice, ¿cómo no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos? Hermosísima. Previo a eso está la alimentación de los 4,000, previo a eso está la alimentación de los 5,000. Entonces uno se da cuenta que ellos no habían tenido una adecuada comprensión de quién era Jesús. Y es que el escenario, yo estuve leyendo un poco más, y el escenario de Cesarea de Filipos es una cosa impresionante. Cuando el Señor se traslada allá, una ciudad pagana, gentil, idólatra, en medio de ese escenario es donde se desarrolla esta pregunta, donde prácticamente allí habían ídolos, habían una cantidad de dioses, habían unas esculturas hechas en una esplendez de su ejecución. Entonces usted se pone en el escenario y dice, bueno, alrededor de todo esto, en medio de los gentiles, paganos, adoradores de ídolos, y les hace semejante pregunta. Por eso es que hay ahí donde Pedro complementa algo y dice, tú eres el Hijo del Dios viviente. En otras palabras, si todos estos son dioses, pues están muertos, pero tú eres el Dios vivo. Entonces, en ese escenario, la respuesta toma mayor relevancia y es trascendental hasta el día de hoy. Eso me traslada a mí a San Juan capítulo 6, ¿sí? Versos 68 y 69. Cuando Jesús ha dado una conferencia muy interesante acerca del pan de vida. Y esa enseñanza genera, de alguna manera, como desmotivación en los asistentes, de tal forma que se van. Y viene un momento donde se le acercan a Jesús y le dicen, la gente se fue. Jesús les dice, ¿ustedes quieren irse también? Y vuelve a aparecer otra vez Pedro en el escenario, ¿no? Sí. Señor, ¿a quién iremos? Amén. Si solo tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, Él ha ido avanzando en ese proceso. Y me llama la atención eso de que hemos creído. Seguramente después del evento que estamos estudiando, se formó alguna tertulia apostólica. Venga, Pedro, ¿y usted dónde sacó eso? ¿Cómo así? Sí. Nosotros no lo habíamos visto así. Y parece que Pedro ha generado tal impacto en los discípulos
que cuando Jesús les dice, ¿queréis iros? Él dice, Señor, no tenemos a dónde ir. Además, nosotros, es plural, hemos creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso en el campo de la declaración. Pero hay algo que es más importante y va más allá, y es la aplicación. Amén. Porque uno de los problemas que tienen los lectores de la Biblia, o tenemos los lectores de la Biblia, es que leemos la Biblia y no entendemos que la Biblia dice más de lo que la Biblia dice. ¿Cierto? O sea, leemos el párrafo y no nos atrevemos a tratar de extraer en sí, para aplicarlo a nuestra vida, lo que implica ese pasaje. Y recuerdo que alguna vez en alguna parte yo prediqué un sermón sobre 3 palabras que debe de tener claras un cristiano. Y una de ellas es la revelación. Nadie puede ser cristiano si no tiene la revelación de quién es Jesús. La Convención de España, hermano. Claro, nadie. Si una persona quiere ser cristiana y no conoce a Jesús, pues no puede ser cristiano. Es imposible. Y por eso es que tenemos ese boom de distribuidores de pan en cada esquina, pero que la gente no se beneficia con efectos eternos, porque quienes lo distribuyen no saben quién es Jesús. Y ahí sí que es necesario que las personas descubran a través de las Escrituras, por la iluminación del Espíritu Santo, quién es Jesús. Y aún para nosotros. Pero claro, entonces uno puede descubrir hoy que si mira al mormonismo, aclaro, no lo hago con ánimo de atacar, sino más bien de informar, pues para ellos Jesús simplemente es un hermano de Satanás, que un día, por una discusión que se presenta entre Jesús, Satanás y Elohim, Jesús da la mejor respuesta y entonces el hermano de Jesús se rebela y termina convertido en un demonio, y desde ahí la rivalidad entre 2 hermanos. Eso es lo que ellos piensan acerca de Jesús. Si miras a un testigo de Jehová, él te dice, él es un hombre bueno, él es un Dios con D minúscula. Sí, señor. ¿Cierto? Él es un Dios con D minúscula. Y si miras a aquellos que hablaban, por ejemplo, de la unión hipostática, pues ellos van a plantear que Jesús no era Dios, que llegó a ser Dios en el proceso de la vida y logra su plenitud el día que es bautizado en el Espíritu Santo, desde el pensamiento que también manejaban los ebionitas 1. Si uno mira la escuela luterana, calvinista, católica, pues él es la segunda persona de la Trinidad. Alguien que no puede hacer nada si no le es permitido. ¿Ya? Porque él es el Hijo. Si uno mira a los grupos que están al margen de la ley, toman como tesis filosófica la actitud de Jesús para decir que es un gran revolucionario. Y si uno habla con el jardinero, dirá que Jesús es un jardinero más. Y si habla con aquellos del capítulo 13, verso 53 del Evangelio de Mateo, ellos le van a decir que es el hijo del carpintero. Pero cuando uno descubre de verdad quién es Jesús, amén, se le abre el panorama. Total. Se le corre el telón que tenían y aún tienen el pueblo israelita, y que también afectó a los griegos, porque cuando uno mira capítulo 1 de la primera de los Corintios, él plantea una tesis muy interesante acerca de Jesús. Pablo dice que para
los judíos es una piedra de tropiezo, Jesús. Para los griegos es una locura. ¿Por qué era tropiezo para los judíos? Porque a María se le ha ocurrido decir que Jesús es por obra y gracia del Espíritu Santo. Y ellos nunca han visto una cosa de esas. Todos los hijos nacen por obra y gracia de papá y mamá. Y ahora esta viene a echar el cuento de que esto fue algo sobrenatural. Eso no lo vamos a creer. Y para los griegos, pues era una locura porque dicen, ¿cómo así que aquí vienen a predicarnos un Salvador que llaman Jesucristo, un tipo que fue tan malo que lo crucificaron en medio de los ladrones, como el principal de los malos? Eso no se los cree nadie. El mensaje de Jesús en la cultura griega no era bien recibido porque ellos no podían aceptar que alguien que es juzgado y condenado y ejecutado ahora vengan a hacernos creer que es el Salvador. Eso no puede ser. Ya. Pero Pablo da una respuesta muy interesante cuando dice, vea, para los judíos es una piedra de tropiezo y para los otros es una locura. Pero para los que nos salvamos, judíos o gentiles, Jesucristo es potencia de Dios. Es sabiduría de Dios. Y por eso era que ahora les decía que cuando uno logra descubrir quién es Jesús, entonces en Jesús se encuentra todas las respuestas a los interrogantes del ser inmaterial que además es eterno. ¿Por qué? Porque si se trata en el campo humano, Él es mi proveedor, Él es mi pastor, Él es mi sanador, ¿cierto? Amén. Él es mi guía, pero si lo miro en el trasfondo espiritual, Él es mi redentor, Él es mi salvador, Él es mi Dios. Así que conocer a Jesucristo, más allá de lo literal, es trascendental. Los que conocen a Jesucristo desde el punto de vista literario son personas que viven la vida y mueren sin tener efectos eternos. Los que tenemos la bendición de conocer a Jesús más allá de la literatura, Amén. hay un privilegio grande. Amén, amén. Claro, porque implica muchas cosas. Inclusive, cuando uno estudia la doctrina del nombre, hay varias cosas que son muy trascendentales. Una de ellas es el nombre representa autoridad, el nombre representa su presencia y el nombre de Jesucristo, en la medida que la persona logra a entender la dimensión de lo que en sí representa, pues hace de que el individuo que tiene esa bendición no solamente vea más allá de la muerte, sino que pueda disfrutar de sus gracias aquí, que de alguna manera lo proyectan hacia los bienes eternos. Por eso es que estaba diciendo que hay que ir acerca de Jesús más allá de la literatura, porque de Jesús se ha escrito cualquier cantidad de libros. Yo estaba mirando apócrifos acerca de Jesús y hay cualquier cantidad de libros. ¿Cómo sería que Lucas en el capítulo 1 hace un comentario muy interesante? Puesto que muchos, eso es infinito, término infinito. No dice 10, 15 o 20, 100 o 1000, no dice muchos. Han intentado poner en orden las cosas que entre nosotros fueron ciertísimas, dice, a mí me ha parecido bien hacer una investigación profunda y no simplemente un argumento, sino hablando con las personas que fueron apóstoles, que estuvieron con él, que vivieron, que tuvieron sus propias experiencias para escribirlas en orden, oh excelentísimo Teófilo, a fin de que tu fe sea afianzada en la verdad. Y cuando escribe el segundo libro de Hechos, capítulo 1, Lucas recuerda a Teófilo, en el primer tratado, oh Teófilo, te hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Ahora te voy a hablar
de lo que pasó después, que es el desarrollo, Amén. el establecimiento pleno de la obra de Jesús en el aspecto humano y en el aspecto espiritual. Resultados. Resultados. Claro. Entonces ahí vale la pena que usted, como lector de la Biblia, se preocupe por ir un poquito más allá de lo que es literatura. Que alcance a medir la dimensión de lo que es conocer a Jesús. Y aclaro algo. Conocer a Jesús hoy no es un misterio, porque ya fue revelado. ¿Está claro? Amén, así Amén. es. Ya fue revelado. Si usted quiere conocer a Jesús como creador, léalo en San Juan capítulo 1. Si quiere conocerlo como Salvador, léalo en San Marcos capítulo 2. Si quiere conocerlo como Dios, léalo en Romanos 9:5, Primera de Juan 5:20, San Mateo 1:23, San Juan 14:7. Si quiere conocerlo como sumo sacerdote, San Juan capítulo 17, Hebreos capítulo 10. No, es que el que no conozca a Jesús hoy, no es porque le falte la chispa, que algunos quieren ponerle una barrera para hacer ver que es simplemente imposible, a menos que Dios le meta la mano en el cerebro y le corre el velo. No, hoy usted simplemente tiene que aceptar una realidad. Y es creer con todo su corazón que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó de los muertos y será salvo. Eso es todo lo que tiene que hacer. Es que hoy es más fácil llegar a esta conclusión que Pedro Claro. dijo en ese entonces, porque hay una sumatoria de hechos indiscutibles. Imagínate todo lo que dice la Biblia. Todo lo que dice la Biblia es la sumatoria de hechos indiscutibles para que nosotros en la lectura de la Biblia podamos llegar a esta conclusión con toda esa riqueza que tiene la palabra de Dios para conocerlo, porque le decíamos, hacíamos un comentario en el programa pasado que qué bonito que la gente diga, voy a conocer, porque es que conocer es profundizar y llegar a una conclusión como esta. Eso es lo que a mí me lleva a decir lo que ya he dicho más de una vez. Yo no he podido entender hasta hoy. Es una cosa que no he podido entender. ¿Cómo una persona que dice que conoce a Jesús se aparta? Yo acepto de que se tropiece, se caiga. Acepto inclusive de que peque, pero que se aparte. Yo soy el más pecador de todos los mortales. Pero una cosa sí tengo clara. ¿A quién iremos? Amén. ¿Qué dice, pastor? ¿A quién iremos? Porque uno como humano puede fallar. De hecho, yo soy el que más me equivoco. Pero después de que uno ha tenido estas vivencias con Jesús y tiene unas declaraciones del mismo Jesús, es que es muy interesante el pasaje, porque Jesús dice por lo menos 3 cosas interesantísimas. Una, ¿cuál es el fundamento que se requiere para que una iglesia sea estable? 2, la garantía que tiene esa iglesia. Porque las iglesias eran en Cristo, dice Pablo. Y la garantía que tiene la iglesia, y es que ni el sepulcro los podrá detener, hablándoles de la resurrección. Sí. Porque el mensaje de Jesús ahí es de la resurrección. No, y es que usted se pone pesado Con el tema. No, queriendo llevar. Miren que cuando, bueno, a uno en este rol le toca a veces estudiar otras doctrinas para otras creencias, ¿no? Para poder. Entonces, hay esa doctrina de salvo siempre salvo de los calvinistas, por ejemplo, que nosotros no la creemos de ese modo. Pero de algo sí estoy convencido yo, de que eso que usted dice, alguien que de verdad se ha entregado a Dios, es casi que imposible que algo pueda separarlo de Dios. Claro. Y es lo que dice Romanos 8, Amén. que hablando de eso a mí sí me llama la atención un hecho particular, y es que Romanos 8:30 dice, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó
a estos también glorificó. Entonces dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y entonces termina, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero, pero antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por medio de Cristo que nos amó a nosotros. Así que eso sí es muy significativo, eso que usted menciona. Imagínate que Pablo dice en el capítulo 3 de la carta a los Efesios, del verso 13 en lo adelante, hace una exposición maravillosa y llega a una conclusión interesante. Dice, si yo logro que la iglesia conozca a Jesús, su amor, en sus 4 dimensiones, ustedes no se apartarán jamás. Amén. El problema es que la gente, por causa de su subjetividad en la interpretación de las Escrituras, y hablo de ese término porque muchos de los lectores de la Biblia queremos que la Biblia diga lo que yo quiero que la Biblia diga, y no lo que Dios quiere decirnos a través de la Biblia. Por eso sé que cuando yo digo esa palabrita, la Biblia dice más de lo que la Biblia dice, a alguien le puede generar, y venga, pero ¿cómo así? Claro, es que tras ese trozo literario hay una esencia. Amén. Que va más allá de lo finito, que produce efectos transformadores, que genera cambios de vida, que activa la esperanza en la eternidad. Entonces las personas sí tenemos que preocuparnos por eso. ¿Ya? Y cuando uno logra entender el amor de Cristo en esas 4 dimensiones, altura, anchura, longitud y profundidad, dice, ya no estarán ociosos ni llevados por doquiera de vientos de doctrina, sino que arraigados y cimentados en él, vamos a crecer. ¿Ya? Entonces aquí, el llamado es a que pensemos más allá del concepto político que tenían la gente, más allá del concepto filosófico que hoy tiene la gente de Jesús, más allá del hombre bonachón que tienen algunos, más allá de un competidor del príncipe de las tinieblas, que lo miremos como lo que es y que no hay que esperar que venga un ángel a decirnos, mire, yo le hago entender. No. Ya está explicado en la Biblia. Amén. Jesucristo es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo se le ocurre preguntar por el Padre? Porque Jesucristo es Emmanuel, que equivale a Dios con nosotros. Y uno dice, venga, ¿cómo así que una persona leyendo todo eso en la Biblia sigue pensando que Jesucristo es un Dios con D minúscula? O que es simplemente un hombre bueno, o como dice Samael Aún Beor, el alto iniciado, o como pensaba la escuela gnóstica griega, que hablaban de Jesús como el primer hombre después del ángel más pequeño, que es lo que Pablo debate en la carta a los colosenses para generar conciencia en Colosas de que Jesús no es la cola, él es la cabeza, que él no es el resultado, él es el actor. En él, por él y para él fueron creadas todas las cosas, que él no es una parte, en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Así que esto es más maravilloso de lo que la gente piensa. ¿Ya? Amén. Entonces aquí el llamado de verdad a los cristianos es que entendamos ese párrafo, las implicaciones eternas que tiene cuando yo, por la gracia y la misericordia de Dios, descubro un poco más de lo que descubrió Pedro en ese momento.
porque Jesús es más de lo que Pedro vio ahí. Sí, porque no tenía, Jesús iba a un objetivo, Claro. pero supremamente sublime, que lo expresa más adelante, pero pues era un objetivo. No, pues ¿cómo será que Jesús dijo, yo tengo que decirles otras cosas, pero no se las puedo decir ahora, porque no estaban en condiciones de escuchar semejante bomba? El discurso del aposento alto. ¡Claro! Ellos no estaban todavía en esas condiciones. Y luego le dice, por eso es que a ustedes les conviene que yo me vaya. No se pongan tristes, que lo bueno está por venir. Exactamente. El futuro apenas va a comenzar, hasta que han visto. Y les he dado pruebas. Pero una cosa es yo con ustedes. Otra cosa soy yo en ustedes. Ustedes. Sí, eso es. El motor que activa la fe, que ilumina el camino, que convence al individuo, que produce cambios, no externos, sino internos. Es que es maravilloso. Uno, no sé, yo tengo un problema y es que me pongo a hablar de esto y yo me emociono. Amén. Y nos contagia, hermano, porque la verdad, escucharlo ¿Sí? es emocionante. Claro. Uno se apasiona. Aquí hay unas Y, verdades muy bonitas. claro, y mire esa garantía cuando usted conoce quién es Jesús. Jesús le da una promesa interesantísima, que usted puede partir de ahí, sí, para dar un tema con diferentes puntos, ¿no? Pero vea que a todo esto yo pensaba mucho en estos días, hablando sobre a veces qué predicar. Yo creo que nosotros a veces caemos en un error y es plantear primero un tema y luego buscar qué dice la Biblia acerca de. Sí. Pero en cambio cuando se hace, por ejemplo, el modo que usted dice en el que uno llega al texto y lo intenta es exponer el texto, entonces de ahí es de donde surge el tema. ¿Hablando de qué? De cuando la gente se acerca, ¿cómo decirlo? No con una idea preconcebida acerca de lo que viene a buscar, sino permitiendo que sea la misma palabra de Dios la que lo lleve hasta la revelación pues no tendrá ninguna objeción frente a qué dice la Biblia acerca de Jesús. Si yo llego haciéndome simplemente la pregunta qué dice la Biblia acerca de Jesús y no a intentar desmontar o corroborar si Jesús es el segundo, si Jesús es el primero después del ángel más pequeño, sino que vamos a ver qué dice. Entonces, de esa manera natural, no puedo llegar a ninguna otra conclusión, sino a la que, por ejemplo, dice Romanos también, ¿no? Romanos 9, dice, según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. O yo creo eso, o yo no creo nada acerca de Jesús. Amén. ¿Sí? Es que, mire que usted hace un aporte demasiadamente grande, porque lo lleva uno a pensar a esa discusión que se da en Éfeso. Timoteo está en la iglesia de Éfeso. Él es el superintendente de la iglesia. Él es la cabeza visible en el campo humano de la iglesia y atrás de él vienen una cantidad de pastores, ¿sí? Donde se forma una discusión acerca de la persona de Jesús. Y hay algunos que seguramente están diciendo que Jesús no es lo que Pablo está diciendo, lo que el mismo Timoteo ha dicho. Entonces les dice, vea Timoteo, no se ponga a discutir de eso. Que acerca de quién es Jesús, no hay que discutirlo ya. Ya la gente sabe quién es. Él es Dios manifestado en carne. No hay discusión sobre eso. Discuta sobre el cabello, discuta sobre si orar en el campo o orar en la ciudad, discuta lo que usted quiera, pero con respecto a que Jesucristo es Dios manifestado en carne, no discuta eso, que eso no hay que discutirlo. Es un hecho, es una realidad, hay pruebas. La Biblia está llena. Desde el Antiguo Testamento muestra la persona de Jesús en su manifestación. Y hoy es una realidad. Eso es lo que, oye, uno no debería de aceptar que le cuestionen su credo con respecto a la persona de Jesús en la condición de Dios. Se le pueden estresar cuando usted dice credo, pero sí lo tenemos, ¿no? No. Claro. Sí, no, pero señor. que le iba a decir que eso que usted acaba de decir es a lo que yo apuntaba. Entender que el término Cristo nosotros lo terminamos adjudicando como un nombre, ¿sí? Pero lo que es realmente es un adjetivo que describe el hecho de que en Jesús se ven cumplidas
todas las profecías del Todas. Antiguo Testamento acerca de que él era el Mesías prometido. Si se me permitiera, es un atributo. Entonces Jesús es el nombre, pero el Cristo es un atributo que no todo el mundo entendía. Por eso yo les decía, cuando uno llega, por ejemplo, a la iglesia, a la carta de los Gálatas, que es la disertación de Pablo, diciéndoles, oiga, ustedes van a devolverse a la ley, ustedes no han entendido quién es Jesús. Ustedes no han entendido que Él es el Cristo. O sea, que Él es el Mesías prometido, que en Él sea por cumplimiento. ¿Y por qué en Gálatas es tan particular? Porque Gálatas eran una iglesia gentil que tenía algunos judeocristianos de ascendencia judía que querían hacer una mezcla sin entender que Jesús era el cumplimiento de todo. Entonces, a veces es esa incapacidad de nosotros por entender eso que el hermano Carlos decía, toda la extensión, lo alto, lo profundo, lo longitudinal, sí, de qué es ese amor de Jesús, a veces nos lleva a cometer errores de tipo procedimental. Es decir, desde lo cognoscitivo a veces la tenemos clara, pero llevado a la práctica queremos retornar a formalismos súper extraños. Por ponerle un ejemplo, querer retornar, que yo veía eso en el instituto esta semana, cómo personas que hemos conocido a Jesús podemos en algún momento, discúlpeme, convertirnos en mesiánicos. Sí, no. Eso es triste, o sea, una persona de esas nunca comprendió quién era Jesús. Le voy a decir cómo lo define Pablo. Han caído de la gracia. Así de sencillo. Sí. Pablo dice que los que pretenden ajustarse a esos conceptos mosaicos de la gracia han caído. Y va más allá, les dice necios, que es el equivalente al que no creen en Dios. No creen en Dios. Tremendo, ¿no? Es un tema. Y es que Pablo, es decir, aquí estamos siendo, pues el hermano se extiende y nos contagia de todos esos argumentos que tiene bíblicos, pero si uno se va caminando por la Biblia, todo el mensaje de Pablo fue precisamente eso, seguir dando a conocer a Jesucristo desde todas las perspectivas. Por ejemplo, el libro de Colosenses marca un hito en el todo. O sea, el libro de Colosenses nos encierra en Cristo, por si me lo permiten decir. En Cristo estamos completos. Y él hace una exposición, esa palabra todo en ese libro se repite como unas 22 veces, afirmando que no hay otro, que no existe otro, que no hay otro espacio donde podamos ser salvos. Entonces, Pablo sí hace esa apología en todas sus cartas de este Cristo, de este Dios, con su verdadero nombre, que es Jesucristo. El aporte más importante de Pablo a la iglesia, sus cartas. Claro, y hay algo que los lectores de la Biblia deben de tener en cuenta, y es que la Biblia es cristocéntrica. Eso sí. Que yo le decía al hermano Carlos que lastimosamente nosotros que no escribimos, yo tengo un libro escrito por un mexicano más trinitario que cualquiera, que se llama Jesús en el Antiguo Testamento. Y a la única conclusión que yo puedo llegar es cómo este tipo no puede entender la unicidad cuando sus argumentos acerca de la profecía, de todo lo que ocurría en el Antiguo Testamento como una sombra de lo que era Cristo, a mí lo único que me convence a decir, no, Jesucristo es Dios sobre todas las cosas, o sea, no hay otro, y él cree que Y además no hay que discutir sobre eso. sí, no. No, lo que pasa es que hay un problema en el estudiante de la Biblia, y es que cree con los ojos de la tradición. Y no con los ojos de la razón. Ahí sí que es importante. Y entonces ese es el fenómeno. Ahora, en el pasaje que estamos, porque pues esto da para otros no sé cuántos programas. Yo se lo dije. Sí. Muchos, aquí tenemos mucho. Hay una garantía muy interesante. Primero, o dos cosas que quiero destacar. La primera, que ninguna iglesia puede ser de alguien, como suelen decir hoy. ¿A dónde vas? Yo voy a la iglesia de Julano de tal. Voy a la iglesia de Perano. Hay iglesias que se conocen por el nombre del caudillo. Sí, ¿ya? El líder de momento. Exactamente. No, las iglesias son en Cristo. Jesús dice, a ti te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Mi iglesia. El único dueño de la iglesia es Cristo. Por eso es lamentable que algunos
se autoproclamen dueños de iglesias y se conozcan como los dueños de la iglesia, que incluso eso ha llevado a pervertir el mensaje de Dios, cuando las iglesias deben de estar en Cristo. En Cristo, dice, edificaré mi iglesia. Y Pablo, escribiendo en la carta a los Efesios, capítulo 2, el verso 20, él dice, edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Ya? O sea, no hay iglesia sin Cristo. Si la iglesia es de Julano o es de Perano, esa iglesia no es de Cristo. Que es lo que Pablo cuestiona severamente acerca de esos tres grupos que había en Corinto, ¿no? Que se disputaban a Pablo, a Cefas y a Apolos. ¿Allá habían 3 o habían 4? Estaba Pablo, Apolos, Cefas y Cristo. Y los de Cristo, sí. Entonces, mire la disputa que hay entre los corintios para que Pablo llegue a una conclusión. ¿Qué es Apolos? ¿Qué es Cefas? ¿Qué es Pablo? Oye, ese mensaje le caería muy bien a los que hoy se autoproclaman, ¿no? Yes. Pero es que hay dos cuestiones ahí que sería interesante, no a modo de controversia, sino de información. Digamos, cuando uno se enfrenta con este texto desde la tradición, entonces Pedro surge como la verdad revelada, Pedro, no lo que él dice. Sí. Y cómo eso se convierte en una doctrina una creencia, llamémoslo así, que durante tanto tiempo ha mantenido engañada a mucha gente, al punto de creer que el primer pontífice es él, y que en consecuencia es innegable el daño que eso le ha hecho a muchas personas desde la tradición y cómo poder desmontar esa verdad a partir de lo que la Biblia dice y no de lo que la gente por tradición ha aprendido. No es Pedro, es la declaración acerca de Cristo, de quién es Él, lo que sustenta la verdad de la iglesia. No, pues es que una prueba clara de eso es que cuando uno mira la Escritura, contradice el mismo pensamiento de la religión, ¿no? Porque la religión dice que Pedro fue el primer papa, por ejemplo, ¿cierto? Y resulta de que en el orden bíblico, número 1, Pedro fue casado. ¿Ya? Jesús le sanó su suegra. Es un fuerte dolor de cabeza. Abajo el celibato. Total, Tenía con ese fiebre. argumento. Con ese Eso, argumento. fiebre, sí. Tenía fiebre, según dice la Biblia. Y además de eso, pues Pablo en el capítulo 4 de la primera carta dice que quienes piensan que el celibato es de origen divino, Pablo dice, eso es satánico. El Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse. ¿Ya? Prohibirán casarse. Entonces, uno no entiende por qué la gente cree una situación de esas cuando no es avalada por la Biblia. No es avalada por la Biblia. Dios es claro. Número 1, si alguien quiere ser un ministro del Evangelio debe ser casado. Número 2, en la Biblia no aparece que Pedro fue el primer papa. Es más, ni a Roma fue, según la tradición, dependiendo de la vertiente que la tome. Porque si la toma del lado de Roma, sí, pero si la toma de historiadores que han estado pendientes de profundizar en la investigación, dicen que Pedro nunca fue a Roma. Entonces, ¿por qué hacer de Pedro lo que la Biblia no dice que es Pedro? No. Para cimentar o fundamentar una doctrina que, como dijo el pastor Darwin, le ha afectado a la humanidad. Y que si así hubiese sido, vamos a poner en gracia de diálogo, listo, Pedro fue, pero
¿Pedro aceptaría el ser adorado? No, nunca. Cuando Pedro va a Cesarea de Filipo y Cornelio se postra, ¿qué le dice Pedro? ¡Levántate! Sí, ¿Ya? tenía muy claro eso. Y cuando Juan se postró ante el ángel, en el libro de Apocalipsis, Sí, ¿qué le dijo el ángel? que era consiervo. Levántate, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas. Adora a Dios. O sea, desde todo punto de vista es improcedente. Pero hay otra cosa, porque vamos a terminar este pasaje, aunque el tiempo se nos ha ido un poquito. Y es la garantía que Dios le da a la iglesia que está edificada en Cristo. Amén. Dice, las puertas del Hades no prevalecerán. Y usted puede tomarla de ahí desde donde quiera. Ahí sí. Aunque el pensamiento central es la resurrección, usted puede también decir que no habrá Nada, adversidad amén. Nada que la afecte. en el mundo presente que pueda estorbar el desarrollo de la iglesia. Y así la historia lo ha contado. Han quemado cristianos, han ejecutado cristianos, han hecho hasta lo imposible por borrar a los cristianos. Pero la iglesia está ahí. En esa época oscura que dice la gente, siempre hubo alguien por allá que tenía claro quién es Jesús y que es el gestor usado por Dios para que de alguna manera, en algún lugar, en un momento determinado, explote la obra de Dios de tal forma que la gente no pueda negar esta realidad de la cual hoy somos beneficiarios nosotros, la gracia de Dios a través del Evangelio. Amén. Entonces, si algo debe tener claro los cristianos hoy es que pase lo que pase, Jesús nos da una garantía. Amén. Las puertas del Hades No. no prevalecerán contra la iglesia. Todos los imperios del mundo caerán. Inclusive Jerusalén será tomada. Pero la iglesia no habrá nada ni nadie que la borre. Siempre estará a pesar de y por encima de. Pablo lo escribe en el capítulo 2 de la segunda carta a los tesalonicenses, cuando dice que una de las razones por las cuales el sistema satánico no ha podido establecerse para ejercer en toda su plenitud es porque hay algo que le detiene. La iglesia. Es la iglesia. Claro, Jesús dijo, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Así que en Cristo estamos completos. Avancemos seguro. Puede venir la hambruna, puede venir la persecución, pase lo que pase, la iglesia estará aquí hasta que el de arriba tome la decisión de sacarla de aquí.